Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio te compartiré reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rueda de Auxilio y esta vez te traigo un regalo muy especial para cerrar el año en equipo. Porque tengo ganas de regalarles un espacio que se puedan autogestionar, que no necesiten nada más que este podcast y el descargable que les regalo también en las notas de este episodio, para que tengamos la oportunidad de reconocer nuestros logros, de agradecernos entre las personas que trabajamos juntas, de felicitarnos, de revisar los aprendizajes que nos dejó este año el trabajo en equipo. Y te va a servir este episodio aunque vos trabajes solo o sola. No te vayas pensando que no va a ser de tu utilidad. Porque si vos, por ejemplo, trabajás en una consultora o sos freelancer, te va a servir y de hecho te recomiendo mucho que lo hagas proponiéndoselo a tus clientes. Es una dinámica que los va a invitar a reposicionarte no solamente como un proveedor, sino como parte del equipo, como esa persona que también contribuye a los logros. Y si vos trabajás en un área unipersonal dentro de una organización, por ejemplo, en comunicación interna o en recursos humanos y no tenés equipo directo con el que compartir esta dinámica, sí podés invitarlos a los equipos, a la organización, a hacerla entre ellos, ¿sí? A que cada líder, por ejemplo, lo pueda hacer con sus equipos. Y tenés una hermosa iniciativa para cerrar el año o para recibir el 2025 con un momento de celebración, con un espacio de pausa, ¿sí? Para mí, yo ya se los he dicho en otros episodios, los momentos de tener una pausa de reflexión, de volver a conectarnos como equipo son muy valiosos, muy importantes. Les voy a repasar ahora algunos impactos para mí que tiene hacer este tipo de dinámicas y sobre todo que seamos las áreas de personas quienes las promovamos y quienes las pongamos en la mesa y quienes las pasemos también por el cuerpo, ¿no? Esta va a ser una dinámica autogestionada, es decir, que cualquier persona con este podcast más el recurso descargable que les regalamos en las notas ya la puede realizar. En otro episodio te he hablado de la importancia de contar con facilitadores externos, ¿no? Es mi recomendación que cuando vamos a tener charlas que necesitamos que sean facilitadas, moderadas, sobre todo si empiezan a salir temas profundos, es importante que tal vez algún consultor, un facilitador nos ayude para poder guiar y moderar esos espacios. Pero entiendo que no todas las organizaciones tenemos la posibilidad de invertir en este momento para hacer este tipo de acciones. Y no quiero que eso sea una barrera. Por eso es que te hago este regalo. También es una dinámica muy simple y que la puedes hacer en muy poco tiempo. Es ideal para equipos que sean chicos, por ejemplo, menos de 10 personas, por una cuestión simplemente de tiempo, para que no se nos vaya más allá de una hora y media. Entonces es una dinámica que rompe con la barrera de no tenemos tiempo para frenar, porque es una dinámica corta, no tenemos recursos para contratar externos, porque la podés hacer vos, y además rompe la barrera de, bueno, no sé qué hacer, tenemos que pensarlo, tomémonos el tiempo de pensarlo bien, porque la verdad, con este episodio y con el descargable no necesitas mucho más. Entonces déjame que te haga una intro más antes de pasar a la dinámica en la que te diga por qué yo te recomiendo hacer este tipo de dinámicas, esta o cualquier otra, porque creo que nos ayuda a consolidarnos como equipo, ¿no? Diariamente estamos atravesados por el presente, por lo que nos une en cuanto a trabajo, por lo que tenemos que hacer hoy o mañana en la agenda
y no tenemos habitualmente el ejercicio o el hábito de frenar a conversar cómo estamos, a celebrar nuestros logros. Entonces, consolidarnos como equipo, más allá de realizar acciones personales tal vez o de vínculo humano, como pueden ser un team building o compartir espacios de relacionamiento más personal, esta es una dinámica que nos ayuda a consolidarnos desde el trabajo, ¿no? A partir del trabajo, poniendo el trabajo como centro de la conversación. Entonces es algo que en general no opone tanta resistencia en equipos que aún todavía les falta madurar su unión. También es una dinámica que nos va a permitir, esta en particular que yo les traigo, corrernos de la mirada de mi propio reconocimiento o de poner en el centro mi propio esfuerzo. Muchas veces los profesionales queremos que nos agradezcan y ser reconocidos nosotros, pero pocas veces hacemos el ejercicio de empezar a mirar alrededor y ver a quiénes realmente tengo que agradecer, reconocer, porque me dieron una mano, porque me apoyaron, porque me ayudaron a resolver un conflicto, porque sin su apoyo no podría haber logrado tal o cual objetivo. Entonces, esta mirada de agradecimiento por un lado y de correr el eje de esta mirada egocéntrica, creo que también son dos aspectos positivos que en las organizaciones cada vez se hace más escaso y más valioso, ¿sí? Así que, ahora sí, sin tanta introducción, voy a pasar directamente a contarte qué dinámica te propongo. Como te decía, es una dinámica simple en la que no necesitas más que imprimir el descargable o replicarlo en hojas. En una hoja y con una lapicera alcanza. Si trabajas con equipos que están de manera remota o equipos híbridos, se puede trabajar también sobre pizarras colaborativas como Canva o como Miro, o sobre cada uno puede con sus documentos y después ponerlo en común. Así que se puede hacer en cualquiera de las modalidades de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que nos imprimimos los descargables, ahora vamos a repetir o a repasar las preguntas. Y mi recomendación es que vos empieces explicando las preguntas y las dinámicas, que primero repasen y aclaren qué significa cada una de las preguntas y que después nos demos un bloque de 10 minutos, de 15 minutos, para que cada una de las personas las responda individualmente, ¿sí? Entonces barremos las dudas o las consultas sobre las consignas o sobre las preguntas y después nos dedicamos unos 10-15 minutos en silencio a compartir o a escribir nuestra respuesta. Podemos poner música para acompañar ese momento y hacerlo más distendido y favorecer la creatividad también. Entonces, vamos a repasar cuáles son las preguntas que te propongo. Primera pregunta: ¿cuáles fueron nuestros logros del año? Y acá la importancia es que respondan en los logros del equipo, no nuestros logros personales o nuestros logros individuales solamente en nuestro rol, sino es como área que nos convoca, como empresa o como compañeros, ¿cuáles fueron esos logros que yo puedo destacar, que yo recuerdo, que fueron mis hitos y decir yo estoy orgullosa o yo estoy contenta o yo valoro que hayamos logrado esto, que hayamos conseguido esto? Y acá no quiero dar muchos ejemplos para no sesgar la mirada, pero si te toca a vos facilitarlo, estamos hablando, por ejemplo, de situaciones que pudimos resolver, metas que pudimos lograr, algún evento, campaña, proyecto, iniciativa que logramos implementar. Logros. La siguiente pregunta es: ¿qué nos hizo alcanzarlos o qué nos hizo justamente conseguirlos? Y acá la importancia, o a donde está anclada esta pregunta, es en poder destacar las fortalezas, las virtudes o aquellas acciones que podemos identificar que nos contribuyeron o que apalancaron este logro. ¿Qué actitudes tuvimos que nos hicieron lograr esto como equipo? ¿Sí? El objetivo de esto también es poder entender que los logros no son mágicos y que siempre hay algunas acciones, actitudes, fortalezas que hacen que lo logremos. Y poder visibilizarlas y ponerlas sobre la mesa es una gran manera de traerlas a la luz. Tercera pregunta:
cuáles fueron los desafíos. Es decir, acá podemos recordar aquellos imprevistos que nos surgieron, qué cosas tuvimos que corregir, qué cosas nos exigieron mejorar, qué fue aquello que nos frenó, que nos limitó para lograr las metas o que hicieron que nuestras expectativas tuvieran que ajustarse, ¿sí? Acá la invitación es también a reconocer aquello que nos implicó, ¿sí? Un desafío, que nos implicó una barrera y que también podamos hacer una autocrítica sobre aquello que no hicimos tan bien, ¿sí? No es el espacio para darse con un látigo, o sea, hagamos estas aclaraciones que tienen que ver con, bueno, a ver, ¿qué nos representó un desafío? Siempre mirando desde el aprendizaje, ¿no? Y eso nos da pie a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo lo superamos? ¿Qué implementamos que nos ayudó a superar esos desafíos que se nos iban presentando? ¿O qué cambio de mirada hicimos? ¿Qué aprendizaje recuperamos? ¿Qué surgió del equipo, por ejemplo, para contrarrestar los desafíos? Y acá puede ser de vuelta una inclinación, una actitud o unos comportamientos concretos, ¿sí? Puede ser pedimos ayuda, puede ser nos unimos como equipo, puede ser me abrí a preguntarle a un compañero cómo hacer las cosas, ¿sí? Y por último, la pregunta directa sobre qué agradecemos, ¿sí? ¿A quién le haríamos un agradecimiento del equipo? ¿O por qué nos agradeceríamos como equipo? ¿Qué le agradezco yo como persona al resto de las personas que están sentadas en esta mesa? ¿Sí? Acá la invitación es a poder tener este espacio explícito de traer a la memoria momentos, situaciones, actitudes y darnos un regalo unos a otros simbólico que tiene que ver simplemente con el decirnos gracias. Y con esto repasamos las preguntas. Obviamente, si vos estás escuchando este episodio y te surgen dudas, nos puedes escribir, nos puedes dejar un comentario en el episodio y vamos a estar súper encantadísimos de respondértelas. Porque eso implica que la estás llevando a la acción y eso es súper valioso. Entonces, una vez que explicamos las preguntas y damos el tiempo para que las personas lo contesten, es importante que después de pasado este tiempo no nos extendamos mucho más para poder tener tiempo de poner en común lo que escribimos, que es habitualmente lo que más nos insume o lo que más nos consume la agenda. Entonces acá te hago algunas recomendaciones especiales para aprovechar y optimizar el tiempo y que al final una reunión de 1 hora no se convierta en una reunión de 4 o de 5. Entonces, ¿qué hacemos terminado este plazo de trabajo individual? Explicitamos las reglas de la puesta en común. Explicitamos cuánto tiempo vamos a tener disponible en total o cuánto tiempo vamos a tener disponible por persona. Esto es una cuenta que vas a hacer en función de la cantidad de asistentes al espacio y en la cantidad de tiempo disponible, ¿no? Por ejemplo, si nosotros dijimos que teníamos 1 hora para hacer esto y entre que llegamos, nos sentamos, hicimos la dinámica individual, ya se nos pasaron 20 minutos, bueno, probablemente esté bueno ocupar la siguiente media hora en este intercambio y esta puesta en común. Entonces, primer clave, antes de pasar a la puesta en común, explicitar las reglas. Esto nos va a hacer ordenar y que todos tengamos claro, bueno, qué es lo que se pretende de ese espacio. La siguiente de las claves que te doy para este momento es no solamente regular el tiempo disponible, sino regular el cómo lo vamos a expresar. Por ejemplo, a mí me gusta hacer foco en el respeto y en la escucha. Mientras uno expone, el resto escuchemos, evitemos el teléfono o dispersarnos en otras conversaciones, evitemos interrumpir a la persona que está exponiendo, ¿sí? Hay las reglas que vos considerando tu organización o a los equipos creas que valga la pena resaltar. Yo particularmente siempre resalto lo de la escucha y lo del respeto. Incluso aunque la persona esté diciendo no lo comparta, esperar a que termine su turno o esperar a que termine toda la ronda, ¿no? Y tercer clave que te doy para este espacio es no consumirte todo el tiempo en la puesta en común, sino aunque sea dejar unos 5 minutos o 10 minutos idealmente para cerrar el espacio, para darle una conclusión al espacio y que no quede simplemente en, bueno, todos contamos rapidito qué hicimos,
sin ningún rescate, sin ningún anclaje o sin ninguna recapitulación, ¿no? Entonces acá, ya sea el moderador del espacio, el líder que lo esté llevando adelante o vos, dejar aunque sea unos 5 minutos para, agradecerles el tiempo, agradecerles la predisposición y haberse sumado. Y obtener algún feedback, tal vez, ¿qué les pareció este espacio? ¿Les gustó este tipo de iniciativas? ¿Les parece que está bueno repetirlas? Revisar la experiencia, en definitiva. Acá el objetivo simplemente es darle un cierre a la dinámica, ¿sí? Bien, con esto terminamos lo que sería la iniciativa. Por supuesto, si vos lo hiciste en modo digital, todo lo que te está llevando de esta sesión es sumamente rico para seguir decantando, analizando esos aprendizajes y que el mismo equipo decante su reflexión, ¿no? ¿Y cómo seguimos después? ¿Cómo seguimos el recorrido? Estos espacios son sumamente valiosos para poder ver cómo evolucionan o cómo decantan en los equipos a partir de esta experiencia y vos poder volver a proponer nuevas iniciativas. Desde ya, de vuelta vuelvo a hacer el anclaje de que hay algunas conversaciones que se pueden volver más profundas o más sensibles y que para ese espacio podés contar con el apoyo no solamente de nosotros, sino de cualquier profesional que te ayude a diseñar estas sesiones. Particularmente desde Rueda de Auxilio hacemos estos acompañamientos a medida del desafío y a medida de los presupuestos organizacionales también. No solamente para poner en común, hacer balances, hacer retrospectivas, sino también para abrir conversaciones cuidadas, para construir un plan de futuro, una planificación, para tal vez conversar el propósito del equipo y cómo queremos trabajar el año que viene. Así que esto es simplemente una punta, un disparador y una de las iniciativas posibles de un montón de conversaciones que vos podés abrir. Así que con esto espero haberte inspirado, que aproveches este regalo para vos, para tu organización y también para compartirlo, por supuesto, con otros profesionales, hacerles llegar este regalo, para compartirlo con otras empresas, colegas en las que vos creas que le puede venir bien. Te esperamos en el próximo episodio que vamos a seguir hablando de las conversaciones y los equipos. Muchas gracias.